La crisis que atraviesa Podemos debido a las acusaciones contra Juan Carlos Monedero ha alcanzado una magnitud sin precedentes dentro del partido, generando una ola de críticas y descontento no solo entre sus detractores habituales, sino también entre algunos de sus propios simpatizantes y figuras tradicionalmente cercanas a la izquierda mediática. La gravedad de la situación radica no solo en la naturaleza de las acusaciones contra Monedero, sino en la evidente falta de coherencia con la que el partido ha manejado el caso, cayendo lo que muchos consideran un claro doble rasero que ha erosionado su credibilidad. Lo que en sus inicios fue presentado como un proyecto basado en la regeneración democrática y la lucha implacable contra la corrupción y las injusticias, ahora se ve empañado por la manera en que sus líderes han optado por el silencio y la inacción cuando la polémica afecta a uno de los suyos. Este episodio ha puesto en entredicho la autenticidad de los valores que Podemos ha defendido durante años. La formación, que desde su nacimiento hizo de la denuncia de la corrupción y del abuso de poder una de sus principales banderas, ahora parece traicionar sus propios principios al no aplicar con la misma contundencia los criterios de exigencia moral cuando el señalado es una figura clave dentro de su estructura. Esta contradicción no ha pasado desapercibida, y ha provocado que incluso sectores que en el pasado han respaldado a Podemos con firmeza comiencen a manifestar su decepción y su indignación ante lo que consideran una actitud hipócrita. Uno de los episodios más reveladores de esta crisis tuvo lugar recientemente en La Sexta, un canal de televisión que históricamente ha mostrado afinidad con las posiciones de la izquierda y que ha servido como plataforma para la defensa de muchas de las propuestas y discursos de Podemos. En este contexto, resultó especialmente llamativo que el presentador Iñaki López, quien hasta ahora se había caracterizado por una postura en general favorable hacia el partido, no tuviera más remedio que expresar su malestar ante la evidente falta de coherencia de la formación morada. Durante la emisión del programa Más vale tarde, López y sus compañeros analizaron la evolución del discurso de Podemos en relación con los escándalos internos y pusieron de manifiesto cómo la formación ha caído en una contradicción flagrante. Uno de los momentos más reveladores del programa se produjo cuando los presentadores rescataron unas declaraciones de Juan Carlos Monedero del año 2014, en las que el cofundador de Podemos afirmaba con rotundidad que cualquier miembro del partido que estuviera involucrado en casos de corrupción, acoso sexual o violencia de género, debía ser expulsado de inmediato y sin contemplaciones. En aquel momento, esas palabras reflejaban la imagen de intransigencia que Podemos intentaba proyectar frente a lo que consideraban los vicios de la política tradicional, que acusaban de ser permisiva con la corrupción y con los comportamientos poco éticos de sus integrantes. Sin embargo, la actualidad ha demostrado que aquellos principios que en su día sirvieron para construir la identidad del partido no eran más que una herramienta política utilizada según la conveniencia del momento. La reacción, o más bien la ausencia de reacción, por parte de la cúpula de Podemos ante el escándalo de Monedero ha sido interpretada como una muestra inequívoca de que el partido aplica criterios distintos según quien sea el señalado. Mientras que en el pasado no dudaban en exigir dimisiones y condenas públicas cuando las acusaciones recaían sobre políticos de otros partidos, en esta ocasión han optado por el silencio y la falta de transparencia. Este comportamiento no solo ha generado críticas desde la oposición, sino que también ha despertado un profundo malestar entre sectores de la izquierda que se han sentido traicionados al ver que el partido que prometía hacer política de manera diferente ha terminado cayendo en las mismas prácticas que siempre denunció. Lo que más ha sorprendido a la opinión pública no es solo la falta de una respuesta contundente por parte de la dirección del partido, sino también el hecho de que Monedero sigue siendo bien recibido en los eventos de Podemos y mantiene su influencia dentro de la organización sin que nadie dentro de la formación haya planteado públicamente la necesidad de apartarlo. Esta actitud contrasta drásticamente con la dureza con la que en el pasado Podemos ha tratado a políticos de otros partidos en circunstancias similares, exigiendo su dimisión inmediata y cuestionando su integridad de manera tajante. Durante la emisión del programa, Iñaki López, visiblemente incómodo con la situación, no dudó en señalar esta incoherencia con un tono sarcástico que dejó en evidencia a la formación morada. Si tu conducta es contraria a todos los valores feministas que defiende Podemos, no pasa nada, puedes seguir formando parte del Consejo Estatal o disfrutar cómodamente de las zonas VIP en los actos del partido, comentó con evidente ironía, remarcando el cinismo con el que se está manejando el caso. La dureza de su crítica sorprendió a muchos, ya que López no es precisamente conocido por cuestionar las posturas de la izquierda con tanta contundencia. Sin embargo, en esta ocasión no pudo evitar desmontar el discurso oficial de Podemos, revelando cómo la formación aplica un criterio completamente distinto cuando los señalados pertenecen a su círculo cercano. Este escándalo no solo afecta la imagen de Monedero, sino que golpea de lleno la credibilidad de Podemos como partido. La formación ha construido gran parte de su identidad política basándose en la idea de que ellos representaban un cambio real frente a la vieja política y que no iban a caer en los mismos vicios que criticaban con tanta vehemencia. Sin embargo, la gestión de este caso ha dejado claro que, cuando se trata de uno de los suyos, la vara de medir cambia drásticamente.
En un momento en el que Podemos ya enfrenta una crisis interna debido a la pérdida de apoyo electoral, la fragmentación de la izquierda y la fractura con Sumar, este nuevo episodio de incoherencia no hace más que agravar su situación y alejar a quienes en algún momento creyeron en su discurso de renovación. La falta de explicaciones y la negativa del partido a adoptar medidas ejemplares contra Monedero refuerzan la percepción de que su discurso ético solo es aplicable cuando les resulta conveniente. El impacto de este escándalo va más allá del ámbito político, ya que afecta directamente a la percepción que la ciudadanía tiene sobre Podemos. La imagen de un partido que prometía ser diferente se ha visto gravemente dañada, y la confianza de sus votantes se ha visto erosionada por una serie de contradicciones que han puesto en evidencia la falta de coherencia de sus líderes. La pregunta que muchos se hacen ahora es si Podemos será capaz de recuperar la credibilidad perdida o si, por el contrario, este episodio marcará el inicio de una crisis aún más profunda dentro de la formación. En cualquier caso, lo que queda claro es que la crisis de Podemos no se limita únicamente a las acusaciones contra Monedero, sino que es un reflejo de problemas estructurales dentro del partido que han ido acumulándose con el tiempo. La falta de transparencia, la aplicación de un doble rasero en función de quien sea el acusado y la creciente desconexión con una parte de su electorado han convertido a la formación en un partido que, lejos de representar una alternativa creíble, cada vez se asemeja más a aquello que juraron combatir. Uno de los momentos más tensos y reveladores del programa se produjo cuando Ione Belarra, secretaria general de Podemos, intentó justificar la inacción del partido ante las graves acusaciones contra Juan Carlos Monedero. Durante su intervención, Belarra sostuvo que no se habían hecho públicas las denuncias porque desde Podemos se había priorizado la protección de la privacidad de las víctimas, evitando así exponerlas a un escrutinio mediático que pudiera perjudicarlas aún más. Su argumento, aparentemente diseñado para presentarse como una medida de sensibilidad y respeto hacia las denunciantes, tenía como propósito desviar la atención de la verdadera razón detrás de la falta de medidas concretas contra Monedero. Sin embargo, la estrategia de Belarra se desmoronó por completo cuando el presentador del programa, Iñaki López, desmontó su justificación con datos contundentes y verificables. López, que hasta ese momento había escuchado con atención sus palabras, no dudó en intervenir con firmeza para exponer las contradicciones en el discurso oficial del partido. «No entiendo por qué nos miente, Belarra», dijo sin titubeos, dejando en evidencia el engaño que la dirigente de Podemos intentaba sostener. Acto seguido, el periodista explicó que, según las informaciones disponibles en distintos medios de comunicación, las denunciantes nunca solicitaron que sus nombres se mantuvieran en el anonimato ni pidieron que la situación fuera tratada con discreción absoluta. Al contrario, lo que realmente habían exigido era que Monedero fuera apartado de la formación de manera inmediata y que se iniciara un proceso interno para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades. Este comentario de López generó un silencio incómodo en el plató y dejó completamente descolocada a Belarra, que por un momento pareció no encontrar una respuesta clara ante la contundencia de la evidencia presentada. La secretaria general de Podemos intentó, sin demasiado éxito, matizar sus palabras y desviar el foco del debate hacia otros aspectos, pero la contundencia con la que el periodista había desmontado su argumento había calado ya en la audiencia. La sensación que quedó en el ambiente era que la dirección de Podemos había recurrido a la mentira y la manipulación para justificar su pasividad en este caso, priorizando la protección de una de sus figuras más emblemáticas por encima de los principios que el partido había defendido históricamente. El impacto de este episodio fue inmediato y se extendió más allá del plató de televisión. Las redes sociales se llenaron de comentarios y debates en torno a la hipocresía del partido, con cientos de usuarios expresando su indignación por la doble vara de medir que Podemos aplicaba en función de quien estuviera acusado. La reacción de la opinión pública no se hizo esperar, y miles de mensajes en plataformas como Twitter, Facebook e Instagram evidenciaron el malestar de muchos ciudadanos, incluidos algunos que en el pasado habían apoyado incondicionalmente a Podemos. Para muchos, resultaba incomprensible que un partido que había hecho del feminismo y la lucha contra la corrupción dos de sus principales banderas ahora se refugiara en el silencio y la opacidad cuando las acusaciones afectaban a uno de los suyos. Con el paso de las horas, la presión sobre Podemos no hizo más que aumentar. Diversos medios de comunicación comenzaron a recoger testimonios de militantes y simpatizantes del partido que expresaban su decepción y exigían explicaciones más claras por parte de la cúpula de la formación. Algunos sectores del electorado progresista, que en el pasado habían confiado en Podemos como una alternativa ética frente a la corrupción de los partidos tradicionales, empezaron a preguntarse si realmente el partido aplicaba los valores que predicaba o si simplemente los utilizaba como herramientas de confrontación política cuando le convenía. La crisis también tuvo repercusiones dentro del propio partido. Algunas voces críticas dentro de Podemos, que hasta ahora se habían mantenido en un segundo plano, comenzaron a cuestionar la gestión del caso Monedero y la falta de transparencia con la que la dirección estaba abordando la situación.
Aunque públicamente la cúpula del partido intentaba minimizar el escándalo, en los círculos internos el malestar era evidente, y algunos militantes incluso llegaron a plantear la necesidad de que se produjeran dimisiones si no se tomaban medidas inmediatas para esclarecer los hechos. Mientras tanto, la oposición no dejó pasar la oportunidad de señalar la hipocresía del Partido Morado. Políticos de diversas formaciones, desde el Partido Popular hasta Vox, criticaron duramente la actitud de Podemos, recordando las veces en las que el partido de Belarra había exigido dimisiones inmediatas y condenas públicas cuando los acusados eran miembros de otras formaciones. En este sentido, varios dirigentes políticos destacaron la doble moral de Podemos, que parecía aplicar un criterio de máxima exigencia cuando se trataba de sus adversarios, pero que ahora recurría a todo tipo de excusas para evitar actuar contra uno de sus propios fundadores. La crisis desatada por el caso Monedero también ha puesto de manifiesto una realidad incómoda para Podemos: el progresivo desgaste de su imagen ante la ciudadanía. Si bien en sus primeros años el partido logró construir una identidad basada en la regeneración política y la defensa de los derechos sociales, episodios como este han erosionado gravemente su credibilidad. Muchos ciudadanos que en el pasado confiaron en Podemos como una alternativa ética ahora ven en la formación los mismos vicios que criticaba en sus rivales. El futuro del partido es incierto, pero lo que está claro es que este escándalo ha dejado una marca difícil de borrar. La falta de respuesta contundente por parte de su dirigencia, la manera en que han intentado manipular la narrativa para encubrir a Monedero y la indignación creciente entre sus propios votantes sugieren que Podemos está atravesando una de sus crisis más profundas desde su fundación. Y lo más preocupante para ellos no es solo la pérdida de apoyo electoral, sino la pérdida de credibilidad, que en política es un recurso aún más difícil de recuperar. El caso de Juan Carlos Monedero no es un episodio aislado, sino la enésima prueba de que Podemos, un partido que en sus inicios se presentaba como el gran adalid de la transparencia, la ética y la regeneración democrática, aplica un doble rasero evidente según la persona implicada. Durante años, la formación morada ha construido su discurso sobre la base de la superioridad moral, criticando con dureza cualquier atisbo de corrupción, abusos de poder o actitudes machistas dentro de otras fuerzas políticas. Han exigido dimisiones inmediatas, han utilizado su presencia mediática para hacer campaña en contra de sus adversarios y han lanzado ataques constantes contra cualquier figura pública que no se alineara con su visión. Sin embargo, en el momento en que las acusaciones recaen sobre uno de sus propios fundadores y figuras más influyentes, la estrategia cambia radicalmente: silencio absoluto, justificaciones endebles y una clara voluntad de encubrimiento. Este doble rasero es especialmente sangrante si se compara con otros casos recientes en los que Podemos ha pedido la cabeza de políticos de otras formaciones por situaciones similares. No hay que remontarse demasiado en el tiempo para encontrar ejemplos claros de su hipocresía. Cuando un político del Partido Popular, del PSOE o de Vox ha sido acusado de cualquier conducta inapropiada, las declaraciones de los dirigentes de Podemos han sido inmediatas y contundentes: exigencia de renuncia, señalamiento público y presión mediática para que la persona en cuestión sea apartada de su cargo. Sin embargo, cuando la denuncia afecta a uno de los suyos, las reglas del juego cambian completamente. De repente, lo que en otras ocasiones se consideraba un motivo suficiente para la destitución inmediata pasa a ser un asunto que debe investigarse con calma, no debe ser objeto de un linchamiento mediático o simplemente no tiene fundamento y responde a una campaña de acoso de la derecha. El caso Monedero es particularmente grave porque demuestra que dentro de Podemos existe una estructura de protección y privilegios para ciertos dirigentes que contrasta con la imagen de partido democrático y horizontal que intentaron vender en sus inicios. Mientras otros políticos han sido arrastrados por la polémica y apartados de la vida pública por acusaciones similares, Monedero sigue sin enfrentar ninguna consecuencia real dentro del partido. Su posición de influencia se mantiene intacta y continúa contando con el respaldo de los principales líderes de la formación. Nadie dentro de la dirección de Podemos se atreve a cuestionarlo abiertamente, y cualquier intento de señalar la contradicción es rápidamente descalificado como un ataque de la derecha o un bulo mediático. Lo más preocupante de este episodio es que ha dejado en evidencia hasta qué punto Podemos ha abandonado los valores con los que se presentó ante la ciudadanía en sus primeros años de existencia. En su momento, lograron movilizar a una gran parte del electorado con promesas de hacer política de una manera distinta, basada en la transparencia, la ética y la rendición de cuentas. Se erigieron como el partido que venía a romper con las viejas prácticas y a demostrar que la política podía ser diferente. Sin embargo, el tiempo ha demostrado que esa imagen era, en gran medida, una construcción puramente propagandística. Hoy, Podemos no solo ha caído en las mismas dinámicas de encubrimiento y clientelismo que tanto criticaban, sino que lo hacen con un nivel de cinismo que sorprende incluso a algunos de sus antiguos votantes. La reacción de la opinión pública ante este escándalo ha sido un reflejo del desgaste que ha sufrido Podemos en los últimos años.
Las redes sociales se han llenado de comentarios de ciudadanos que, si bien en el pasado apoyaban al partido, hoy expresan su decepción y su sensación de haber sido engañados. Muchos simpatizantes han manifestado su hartazgo con la hipocresía de la formación y han cuestionado si realmente Podemos sigue representando los valores que en su momento los llevaron a confiar en ellos. La indignación no proviene únicamente de sectores ideológicamente contrarios, sino también de antiguos votantes y militantes que ven cómo el partido al que alguna vez defendieron con fervor se ha convertido en aquello que prometió combatir. Pero más allá del impacto inmediato que este escándalo pueda tener en la imagen del partido, lo realmente preocupante para Podemos es la pérdida de credibilidad a largo plazo. La política es, en gran parte, una cuestión de confianza, y cuando un partido traiciona de manera tan evidente sus propios principios, es difícil recuperar el respaldo de la ciudadanía. Este caso ha dejado una huella profunda en la percepción pública de Podemos y ha reforzado la idea de que no son más que una pieza más dentro del mismo sistema que en su momento dijeron querer transformar. Si alguna vez Podemos se presentó como un partido diferente, dispuesto a cambiar las reglas del juego, hoy queda claro que no es más que otra fuerza política atrapada en las mismas dinámicas que han caracterizado a los partidos tradicionales. El problema de fondo en este caso no es solo la falta de coherencia de Podemos, sino el mensaje que envían a la sociedad al proteger a Monedero. En un momento en el que la lucha contra la corrupción y la violencia de género están en el centro del debate público, que un partido que se ha presentado como feminista y defensor de la justicia social actúe de esta manera solo refuerza la percepción de que el compromiso de Podemos con estos valores es meramente instrumental. La contradicción es tan evidente que incluso figuras tradicionalmente afines a la izquierda han comenzado a distanciarse de la formación y a cuestionar públicamente su gestión de esta crisis. A largo plazo, el caso Monedero podría tener un impacto devastador en la credibilidad y la viabilidad electoral de Podemos. Aunque el partido todavía cuenta con un núcleo duro de seguidores fieles, cada vez son más los votantes que, desencantados con su forma de actuar, buscan alternativas políticas que realmente representen los valores de justicia, transparencia y coherencia que una vez creyeron ver en Podemos. La formación morada ha perdido gran parte de la frescura y la autenticidad que la convirtieron en una fuerza política emergente hace una década, y este escándalo no hace más que acelerar su declive. Desde sus inicios, Podemos se presentó como un partido diferente, alejado de las prácticas tradicionales de la política española, con un discurso basado en la regeneración democrática y el combate frontal contra la corrupción y la opacidad. Su llegada al escenario político supuso un terremoto que sacudió los cimientos de los partidos tradicionales, especialmente el PSOE, al que arrebató una gran parte del electorado progresista desencantado con las promesas incumplidas de los gobiernos socialistas. Sin embargo, con el paso de los años, Podemos ha ido mostrando una evolución que, lejos de consolidar su posición como una alternativa real a la vieja política, ha terminado por asemejarse a las mismas estructuras que tanto criticaban. El caso Monedero no es un incidente aislado, sino el síntoma de un problema mucho más profundo dentro del partido. Podemos ha demostrado en múltiples ocasiones que su compromiso con la ética y la transparencia es selectivo, aplicándose con dureza cuando se trata de rivales políticos, pero siendo completamente flexible cuando los señalados forman parte de sus filas. Esta actitud ha generado una creciente desconfianza incluso dentro de sus propias bases, que ven cómo la formación ha caído en las mismas prácticas que una vez denunciaron con vehemencia. Uno de los elementos que más daño le ha hecho a Podemos a lo largo de los años ha sido su tendencia a minimizar o justificar cualquier comportamiento cuestionable dentro de su propia estructura. En múltiples ocasiones, los dirigentes del partido han reaccionado a las críticas acusando a los medios de comunicación de manipulación, a la derecha de orquestar campañas de desprestigio y a los denunciantes de actuar con motivaciones ocultas. Esta estrategia, que en un principio podía servir para movilizar a su electorado más fiel, ha ido perdiendo efectividad con el tiempo. La gente ya no se cree tan fácilmente la narrativa de que todo es un ataque externo. Cada vez más ciudadanos son capaces de ver que hay una clara falta de coherencia en el discurso del partido. El escándalo de Monedero ha sido especialmente dañino porque toca un tema que ha sido una de las banderas fundamentales de Podemos: el feminismo y la lucha contra la violencia de género. Durante años, la formación ha hecho de este tema un pilar central de su identidad política, exigiendo tolerancia cero ante cualquier denuncia y atacando con dureza a cualquier partido o político que, según su criterio, no tomara medidas suficientes en casos similares. Sin embargo, cuando las acusaciones recaen sobre una figura clave de su estructura, la reacción ha sido completamente distinta. El silencio, la falta de transparencia y la negativa a aplicar el mismo criterio que exigían a los demás han dejado al descubierto que su compromiso con la causa es, en muchos casos, meramente instrumental. El tiempo dirá si Podemos logra sobreponerse a este golpe, pero lo cierto es que el daño a su imagen ya está hecho. En la política, la credibilidad es un activo difícil de recuperar una vez que se ha perdido, y en este caso,
El escándalo de Monedero ha sido una prueba irrefutable de que la formación morada no es inmune a las mismas prácticas que tanto ha criticado. Sus propios votantes son los que ahora les exigen respuestas, y si Podemos no es capaz de ofrecer una explicación convincente y tomar medidas contundentes, su credibilidad quedará irremediablemente dañada. Además, este episodio se produce en un momento especialmente delicado para el partido. En los últimos años, Podemos ha sufrido una serie de reveses electorales que han mermado su capacidad de influencia en el panorama político español. Su ruptura con Izquierda Unida, la salida de Pablo Iglesias de la primera línea política y la constante pérdida de escaños en elecciones autonómicas y generales han llevado a la formación a una situación de fragilidad evidente. En este contexto, un escándalo como el de Monedero solo agrava aún más su crisis interna y dificulta cualquier intento de recuperar terreno ante el electorado progresista. Por otro lado, el impacto de este caso no se limita únicamente al ámbito electoral. También tiene profundas implicaciones dentro de la propia estructura de Podemos, donde ya se han empezado a notar fracturas internas. Algunos sectores del partido han manifestado su incomodidad con la forma en que se ha gestionado la crisis, y aunque por el momento las voces disidentes han sido contenidas, la tensión es palpable. La dirección del partido se enfrenta a una difícil disyuntiva: mantener su apoyo a Monedero y arriesgarse a un mayor desgaste político, o tomar medidas contundentes que podrían provocar una crisis interna aún más profunda. Otro aspecto fundamental de este escándalo es la reacción de los medios de comunicación, que han jugado un papel clave en la forma en que el caso ha sido percibido por la opinión pública. Tradicionalmente, Podemos ha contado con el respaldo de ciertos sectores de la prensa progresista, que han sido indulgentes con sus errores y han minimizado sus polémicas. Sin embargo, en esta ocasión, la gravedad de las acusaciones ha sido tal que incluso periodistas y medios afines han tenido que reconocer la inconsistencia del partido en su gestión de la crisis. La crítica de Iñaki López en La Sexta es un claro ejemplo de cómo este caso ha generado un punto de inflexión en la relación entre Podemos y algunos de sus aliados mediáticos. A nivel estratégico, la respuesta de Podemos ha sido errática y poco efectiva. En lugar de abordar el problema de manera directa y transparente, el partido ha optado por una estrategia de evasión, intentando minimizar el impacto del escándalo y confiando en que la atención mediática se desplace hacia otros temas. Sin embargo, este enfoque solo ha servido para alimentar la percepción de que Podemos no tiene una respuesta clara y que su prioridad no es la justicia ni la coherencia, sino la protección de sus propios intereses. El desenlace de este caso será crucial para el futuro del partido. Si Podemos sigue negándose a tomar medidas contundentes y a dar explicaciones convincentes, es probable que su desgaste continúe y que una parte significativa de su electorado termine por abandonarles en busca de opciones más creíbles. Por el contrario, si la formación decide finalmente enfrentar la crisis con transparencia y asumir las consecuencias de sus propios principios, aún podría tener una oportunidad de recuperar parte del terreno perdido. En cualquier caso, el caso Monedero ha dejado una herida profunda en la credibilidad de Podemos y ha puesto de manifiesto que su discurso de justicia y transparencia no es más que una fachada que se desmorona cuando la realidad los enfrenta con sus propias contradicciones. A medida que avancen los meses, veremos si la formación es capaz de reconstruir su imagen o si, por el contrario, este escándalo marca el principio del fin de un partido que alguna vez prometió cambiar la política en España, pero que ha terminado cayendo en los mismos vicios que juró combatir.